Este es el discipulado de Hechos de los Apóstoles. Hola, bienvenidos a otro video de Hechos. Hoy el tema es persecución parte 2. Dice un dicho que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y parece que este es el caso de los judíos que escuchan a Esteban. Chistosamente no es tanto que no conozcan su propia historia, sino que no le han entendido. Esteban está tratando de explicar esos puntos claves en la historia del pueblo judío para que se den cuenta cómo han rechazado a los voceros de Dios y con ello la misma voz de Dios. Y de esto trata estas partes. Tenemos que poner atención para aprender nosotros de la historia y con ayuda de Dios estar dentro de su voluntad y no rebelarnos a ella. Vamos a empezar leyendo. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. Este punto se llama los enemigos externos. A lo largo de la historia, siempre ha habido personas que se oponen a Dios, que están en contra de Él y de todo lo que Él enseña, de todo lo que representa. Hoy en día hay muchos que dicen ser ateos y que rechazan a Dios y todo lo que enseña, pero en la antigüedad también era la misma idea. Es verdad que podían tener más dioses, pero siempre buscaban hacerlos a su imagen para que representara todo lo que ellos querían en la vida. Pero siempre ha habido una oposición a Dios. Esta oposición no se detiene, siempre es continua. Y esta es una buena pregunta que nos podríamos hacer. ¿Por qué? Nosotros damos por hecho que el ser humano es imperfecto, ¿verdad? Que todos cometemos maldades alguna vez. Pero seguimos diciendo que realmente tenemos la opción de hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Si tú le preguntas a cualquier persona, cuando hablan de alguien que es malo, dicen que bueno, él eligió un mal camino. Pero si solamente es una opción el mentir, el envidiar, el desear lo malo, el robar, si solamente es una opción, ¿por qué todos los seres humanos hemos caído en ella? La explicación que nuestro Señor Jesús daba a esto es que no es tanto que escogiéramos el pecado, sino que somos esclavos del pecado. El pecado es hecho nuestro Señor y hace que cumplamos fielmente con la tarea de servirlo. Ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿Que no somos realmente libres? ¿Que nosotros no lo escogemos y que somos obligados a seguirlo? Por un lado no, lo escogemos libremente con todo nuestro corazón. Pero la opresión que ejerce sobre nosotros el pecado, la obligación no es externa, sino interna. No es que alguien afuera de nosotros nos está obligando a hacer algo que nosotros odiamos y no queremos hacer, sino que nosotros, desde nuestro interior, somos impulsados a hacer eso que sí queremos hacer, pero que es incorrecto y malo. Necesitamos que alguien más poderoso venga y nos libere de aquello que nos hemos esclavizado voluntariamente. Pero el punto aquí de Esteban hace notar un enemigo antiguo del pueblo de Dios y de Dios mismo, que era un faraón que no conocía a José y no tenía relación con él, y cometió un pecado de ir en contra de Dios, pero además una estrategia mala y que no le convenía. Había un pueblo que estaba creciendo y en lugar de hacer de ellos aliados, el pecado te hace ser miedoso, paranoico, egoísta, cruel, y por eso empieza a maltratar al pueblo de Dios. Eso es algo que él hizo malo, pero que Dios, dentro de su providencia, aunque se disgusta de eso, lo usa para sus buenos propósitos. Porque va a usar esa maldad de los faraones para que el pueblo de Dios quiera ser liberado y quiera salir de Egipto. Y justo ese es el siguiente punto. Vamos a seguir leyendo. En aquel tiempo nació Moisés y era hermoso a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra.
Este segundo punto se llama provisión o providencia. Es decir, parte de la providencia de Dios es ver cómo Dios provee para lograr sus propósitos. Hay quienes son malos y se oponen a Dios, pero incluso eso es lo sorprendente y que yo estoy seguro de que ha de ser súper frustrante para los enemigos de Dios. Que a Dios no solo no lo pueden detener sus enemigos, sino que usa esos planes de sus enemigos para el bien de su propósito. Y aquí vemos que Dios usa la maldad de los malos, pero también usa la fidelidad de aquellos que son como Moisés. En el tiempo idóneo, Dios cumplió su promesa y levantó a Moisés para que él fuera el líder que los guiara. Y aquí podemos ver el contraste, ¿verdad? De aquellos que deciden ponerse dentro de la voluntad de Dios y su plan. Moisés era alguien que tenía muchas habilidades y que había sido un estudioso del mundo en Egipto. Pero él puso todo eso a disposición de Dios para que él pudiera proveer para ejecutar su plan. No debemos pensar que Dios quiere a alguien sin habilidades y sin ninguna clase de virtud, sino alguien que sepa que recibió esas virtudes por algo y que las disponga a Dios para que Él haga lo que Él quiera. Es la actitud humilde lo que Dios aprecia y no la falta de capacidades. Pero sigamos leyendo la última parte. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de visitar a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndoles: «Señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño?». Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: «¿Y quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio?». Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Este último punto se llama enemigos internos. Y creo que este es justo el clímax en el video de hoy de lo que Esteban está queriendo transmitir. No son aquellos que están lejos de Dios los que quieren hacer más daño al plan de Dios, sino los que están adentro son los que se oponen más fervientemente al plan de Dios. Aquellos que piensan que son parte de su pueblo y de sus hijos y que actúan según su propio parecer en nombre de Dios. Este es el clímax porque ellos fueron los que rechazaron a Dios. El mismo pueblo de Dios al que Moisés quería liberar y hacerle un bien, rechazó a este libertador. ¿Por qué se opusieron a Moisés? Porque no habían creído a Dios. No habían creído la promesa que él había hecho a Abraham, que un día sacaría todo su pueblo de Egipto, y de hecho había dicho exactamente los años que transcurrirían. Entonces el pueblo se supone que estuviera esperando con ansia, sabiendo que el tiempo estaba cerca, pero no lo habían creído y por eso rechazaron a sus mensajeros. Algo que a los saduceos y a los libertos con los que Esteban está hablando debería de sonarles. Al no haber creído a Dios, no habían creído a ninguno de sus mensajeros, ni siquiera a su propio hijo. Ahora vemos la primera vez que Moisés trata de ser libertador del pueblo de Egipto. Es verdad que actúa con impulsividad. No se dice en la Biblia que consultar a Dios, simplemente actuó en un momento de enojo como solía hacer Moisés y mató a un egipcio que estaba maltratando a su hermano israelita. Y es verdad que Moisés tuvo que aprender mucho del carácter de Dios en el desierto. Pero eso no quita la responsabilidad del pueblo de que también por su rechazo tuvieron que aguantar 40 años más siendo esclavos de Egipto porque no estaban listos para aceptar a este libertador. Este es algo muy similar y que va de la mano a lo que Jesús sintió cuando vio a Jerusalén y dijo estas palabras. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz,
mas ahora está encubierto de tus ojos. Más adelante dice, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto es lo que sucede una y otra vez con el pueblo de Dios. No conocen lo que es para su paz. No conocen lo que es para su bien. Por eso rechazaron a Moisés como libertador del pueblo de Israel en Egipto. Rechazaron a Jesús, el Mesías, el libertador espiritual de Israel y del mundo. Y están rechazando a Esteban, el mensajero que les podría traer libertad. Y este es el punto de Esteban. De hecho, me parece excelente la exposición que está haciendo. Si tan solo lo hubieran escuchado. La razón por la cual aquel judío rechazó a Moisés es porque él, en su posición de esclavitud, de todos modos tenía una posición cómoda. En ese momento estaba maltratando a su hermano y no quería ser expuesto en su maldad, no quería ser expuesto en su pecado y no quería que lo quitaran de esa posición. Y lo mismo está sucediendo en la época de Esteban. Están siendo esclavos literales, tanto del pecado como de Roma. Pero aún así tienen dentro de esa situación una posición cómoda que no quieren abandonar. Y por eso no están escuchando el mensaje. Que Dios nos libre y nos ayude para escuchar siempre su mensaje. Así implique dejar nuestra posición cómoda para seguirlo. Y listo, te queda el reto de esta semana, que es pensar en una persona que haya recibido mal por bien. Es decir, que esa persona esté procurando el bien de alguien más y a cambio le paguen con mal, le paguen con rechazo o con maldades. ¿Se te ocurre alguien? Estaría bueno si puedes pensar en dos ejemplos, uno de la Biblia y uno que tú conozcas por experiencia. Y listo, eso es todo. Nos estamos viendo a la próxima.